Hola, mi nombre es Araceli y hace ya unos 13 años que formo parte aquí en la Escuela de Agroecológica Ullitscan. Aquí se hacen varias cosas, varias actividades se hacen. Se trabaja con las abejas, con los cerdos pelones y pues también tenemos el área de laboratorio en donde elaboramos parte de las medicinas. Hola, muy buenos días. Yo me llamo María Cruz Torres Tab y soy una colaboradora de la Escuela Ullitscan. Nosotros sabemos, desde que nacemos sabemos que somos mayas, ¿no? De que tenemos nuestros abuelos, hacen la medicina, todos lo sabemos, pero no le damos tanta importancia. Y lo que hace la escuela es, como quien dice, recuperar todos esos conocimientos que ya han estado perdiendo. Mi difunta abuela, mi papá era un meliponicultor y entonces acá la escuela nos ha enseñado paso a paso sobre el manejo de las abejas meliponas y hemos aprendido pues un poco y también seguimos enseñando a varios niños que vienen atrás también. Si la escuela no existiera, no habría pues todo este trabajo que estamos haciendo, sobre todo la medicina tradicional, sobre todo el manejo de los cerdos pelones. La escuela nos ha enseñado, la escuela nos ha capacitado para compartir también nuestras experiencias con otras personas. Esa es la importancia que tiene la escuela, ¿no? Porque ayuda mucho al cuidado de nuestro planeta, que al fin de cuentas es lo único que tenemos. Nuestro centro es un centro de formación y de prácticas agroecológicas que acompaña a campesinos y campesinas mayas de la península de Yucatán que quieren dejar de utilizar elementos químicos para cultivar y quieren hacerlo de una manera más amigable con la tierra, orgánicamente hablando. Me llamo Raúl Lugo, soy el secretario de la Escuela de Agricultura Ecológica Ullitscan. Aunque se llama escuela, en realidad funcionó como una especie de internado durante unos 12 años. Los campesinos llegaban los martes y se iban los viernes y aquí recibían no solamente hospedaje y alimentación, sino todo el proceso de iniciación en el trabajo agroecológico, teórico por las mañanas y práctico en los campos. Después de unos 9 o 10 años de hacer esto, se cambió el esquema y empezamos a dedicarnos más bien a acompañar a familias en sus procesos productivos. Por tanto, es una escuela, pero no en el sentido de una escuela regular con un sistema de venir todos los días, sino familias que producen en sus casas y que nuestros promotores van para acompañarlos, para resolver sus dudas, para ofrecerles intercambio de experiencias y que ellos puedan lograr los objetivos de la escuela. El primer objetivo es que cada familia pueda producir lo que va a consumir. Lo ideal, que tengan su huerto de traspatio, tengan también sus árboles frutales, tengan sus animales, gallinas de cuello desnudo o cerdos pelones o abejas meliponas, que son las especies que aquí promovemos. En segundo lugar, perseguimos que las familias utilicen la menor cantidad de energías no renovables para que pues, vaya habiendo esta transición energética y se dañe menos el planeta, ¿verdad? Con esta crisis global del clima en la que estamos. Y finalmente queremos que las familias rehagan su tejido social como pueblo maya, caminen hacia su propia autonomía, luchen por sus derechos como pueblo y los acompañamos también en este proceso. De manera que es una escuela que, digamos así, de las llamadas no convencionales, sino es un sistema que llamamos de campesino a campesino, en donde es más un intercambio de saberes que una educación bancaria, de suerte que todos los que llegan vienen ya con conocimientos que van después a compartir y a corroborar, a checar con otros conocimientos y se les visita
regularmente para que puedan tener este acompañamiento. A esto nos dedicamos desde hace 30 años.